Es un gusto realmente hoy día tener con nosotros a Gilles Bataillon. Yo ya le expliqué a Gilles que este es un seminario teórico ampliado, con invitados externos de una actividad que hacemos de manera permanente en el Centro Núcleo Minerio Autoridades y Simetrías de Poder. La parte de nuestros invitados están acá y la otra parte son investigadores asociados, doctorantes o miembros en general de nuestro centro. Gilles Bataillon es un sociólogo y es profesor en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, y es alguien que además ha trabajado mucho con México, por lo tanto es profesor asociado también en el Centro de Investigación y Docencia Económica en Historia. Es especialista en estudios sobre América Latina, y yo podría decir, tiene la cátedra América Latina en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, y como especialista en América Latina ha no solamente viajado, ha estado permanentemente en América Latina, especialmente central y en el norte de México, sino que también ha pasado largas temporadas viviendo en estos países, tanto en México como en Nicaragua y Costa Rica. Se ha dedicado, también ha sido consultor en cuestiones latinoamericanas para Médicos Sin Fronteras, la Fundación San Simón y el Consejo Interamericano de Seguridad Interamericano, el Centro de Análisis y Previsión del Ministerio de Asuntos Extranjeros, la Organización de Estados Americanos, el Banco Mundial, etc. Y luego, por supuesto, ha realizado conferencias y clases en varios países, no solamente en este caso también de América Central y América del Norte, sino también de América del Sur, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Ecuador. Sus especialidades son principalmente el estudio sobre los mosquitos en Nicaragua, y en general los temas sobre violencia, guerrilla, política. Es en ese ámbito donde ha trabajado en términos de investigación y estudios empíricos, pero hoy estará con nosotros, el día de hoy, principalmente para presentarnos el trabajo más teórico, y el trabajo más teórico desde el lado de la teoría política, y más desde esa perspectiva, entonces, para hablarnos sobre política, autoridad en particular, a partir de la obra de Ford. Esta presentación de hoy se va a complementar, quiero mostrar así como el anuncio, con una presentación el viernes en la mañana, que es a las 10:30 de la mañana, esta vez ya no en la Universidad Diego Portales, en la cual nos acoge hoy día, gracias a nuestro anfitrión hoy, el profesor Antonio Stecher, sino en la sede del Instituto de Estudios Avanzados en IDEA, en Román Díaz de Providencia, y en ese momento va a hablarnos sobre este otro lado de su trabajo, que es la cuestión sobre individualismo, violencia, y en particular sobre el sujeto revolucionario y la revolución. Bueno, entonces, la verdad es que un placer que estés con nosotros, solamente agradecer que abras esta conversación y esta discusión con nosotros, y que esperamos, también sea libre. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, y espero presentarles las reflexiones sobre la política de un filósofo político que, de cierta manera, a mí me inspiró mucho porque lo conocí y trabajé tomando como punto de partida sobre los fenómenos de violencia y de política en América Latina, reflexiones suyas que eran críticas de alguien que había salido de las filas del trotskismo para criticar la burocracia y lo que después se llamó el totalitarismo, y alguien caracterizó una vez Le Fort como un Hannah Arendt francés, que no hubiera tenido tanto como ella el ojo en el nazismo para pensar el totalitarismo, sino en el sistema soviético. Y
me interesaba partir de sus reflexiones para presentarles la manera en la cual él piensa la tradición y se desliza de la tradición para pensar la política. Y voy a tomar como punto de partida una parte de su libro que es el más importante y el menos leído, porque es un tabique de 700 páginas, que es lo que se llamaba en Francia tesis de doctorado Antiguo Régimen, que es una tesis, un libro sobre Maquiavelo, y que es un libro que hay una excelente traducción que publicó la editorial Trota en España hace 5 o 6 años. Y voy a partir de su comentario del libro más famoso de Maquiavelo, que todos ustedes han oído hablar, por lo menos del título, y que probablemente varios de ustedes han leído, que es El Príncipe. Y que El Príncipe de Maquiavelo es probablemente el libro más sutil y menos bien leído por muchos. Es decir, que se ve Maquiavelo y hay grandes autores que lo ven así, en particular alguien con quien Lefort hizo la tesis de doctorado, que fue uno de los lectores de Maquiavelo en esta interpretación, que era Aron, que no era poca persona, poca cosa, y que ve en él, antes que todo, el padre de una escuela realista. Digamos que alguien muy famoso en el campo de la teoría de las relaciones internacionales, Morgenthau, también se apoyó mucho en Maquiavelo para decir la esencia de la política son relaciones de fuerza y Maquiavelo nos enseña a ver esto. Y diría, hay como una tradición de la interpretación de Maquiavelo que va en esta línea y que Lefort criticó con otros que dan y que él se apoya en ellos para su propia interpretación de Maquiavelo, que son Gramsci en sus famosos comentarios sobre Maquiavelo y un filósofo menos conocido en el gran público, que fue un lector particularmente sagaz y astuto de la filosofía política, que era Leo Strauss, y Leo Strauss con la idea que la enseñanza de los filósofos clásicos, griegos y romanos, era insuperable y que la tarea de la filosofía política y de la teoría política era de regresar a esto. ¿Por qué les menciono las lecturas de Gramsci y después la de Leo Strauss? Gramsci explica que, de cierta manera, Maquiavelo es el primer filósofo de la práctica de la acción y que tiene lados republicanos que no se pueden, digamos, poner de lado, viendo en él el pensador del príncipe y del uso racional de la violencia. Leo Strauss, que ve en Maquiavelo el hombre que rompe con la tradición cristiana, por supuesto, pero también con la tradición de la filosofía política clásica. Y Strauss aprende a ver lo que llama él el ductus obliquus, es decir, una vista por lado de Maquiavelo, diciendo Maquiavelo escribe después de haber estado encarcelado en Florencia, de haber sido sometido a la tortura, y quiere a la vez llamar la atención de los jóvenes florentinos y no quiere decir algunas cosas de manera demasiado explícita. Entonces tenemos que aprender a ver un poco detrás de las líneas. Y Lefort va a apoyarse en estas dos interpretaciones, diciendo que, de cierta manera, Maquiavelo abre una era nueva en el pensamiento de lo que va a llamar ya no la política, sino lo político, y que hace esto
a partir de algo que no es solo una ruptura con la tradición cristiana, es decir, de los escritos augustinos o de Tomás de Aquino, sino también con este momento que es muy importante en Florencia al inicio del Renacimiento, que es la idea que tenemos que deshacernos de las enseñanzas de la Iglesia y regresar a los antiguos, es decir, a los ejemplos de la República Romana a través de Cicerón o de la Grecia antigua a través de Aristóteles. Maquiavelo, dice Lefort, es alguien que va más allá de esto y que intenta explorar a cuenta nueva las relaciones que constituyen el mundo político y que lo hace con una impetuosidad que nadie tuvo de la misma manera que él antes que él. Lo que, digamos, me parece y lo que me parece muy importante en el libro de Lefort sobre Maquiavelo es que de cierta manera en este libro que escribe, digamos, él empieza, es un hombre que nace en 2004 y empieza a escribir textos políticos muy joven, a los veintitantos años o los 19 años, es alumno de un filósofo francés muy importante que falleció prematuramente, que es Merleau-Ponty, que es uno de los maestros de la fenomenología, y él, Merleau, funda con Sartre el temps moderne, y Lefort escribe sus primeros textos políticos en el temps moderne como en pequeñas revistas trotskistas antes de fundar un grupo que se llama Socialisme ou Barbarie, Socialismo o Barbarie, en el cual critica la posición de Trotsky de tenemos que defender, pase lo que pase, el Estado soviético, es una burocracia seguramente, pero es un Estado obrero degenerado y que tiene bases que son insuperables y a partir de esto hay una regeneración posible del socialismo. Él con su alter ego Castoriadis, un economista filósofo venido de Grecia, huyendo digamos al final de la Segunda Guerra Mundial, ellos dicen no es un Estado obrero degenerado, es una nueva formación social con una clase explotadora que tiene su poder, son ellos, para hablar en términos marxistas, que determinan la tasa de explotación de la plusvalía, pero lo pueden hacer sin ser formalmente propietarios de los medios de producción, sino siendo los administradores de los medios de producción, que es una tesis que fue por parte desarrollada de otra manera por Burnham, que es un trotskista que se separa del mundo trotskista en Estados Unidos. Y después de esto, Lefort en 53-54 está invitado a ser profesor 2 años en la Facultad de Filosofía en Sao Paulo y es el momento en el cual Merleau-Ponty le dice: harías una reseña de la edición de las obras casi completas de Maquiavelo en francés en una editorial bastante prestigiosa de Gallimard, que eran esos libritos como papel de Biblia, la Pléiade, que es una edición de Maquiavelo. Y él se lleva el Maquiavelo a Brasil, nunca hace la reseña del temps moderne, pero se pone a leer Maquiavelo primero con una interpretación realista, de la cual se deshace. Hay un libro muy famoso de Burnham sobre los maquiavelianos que plantea este tipo de interpretación y empieza a releer Maquiavelo durante años, porque digamos su primer contacto con Maquiavelo serio es en 53 y defiende su tesis de Estado, que está publicado al mismo tiempo que se defiende, en 72. Es decir, que va a pasar casi 20 años preparando este libro, que es de cierta manera en el cual culminan toda una serie de reflexiones sobre la política y lo político, que va acumulando desde años, haciendo artículos sobre la coyuntura política, artículos en el cual comenta la antropología, la sociología, debate con el marxismo, y pienso que en este comentario hay algo importantísimo en su concepción de la política, y escogí El Príncipe
porque que tenía ganas de releer el libro y de aprovechar mi venida aquí, pasando un tiempo antes en Argentina, que cuando uno viaja siempre tiene tiempo, y si se aburre en su hotel, si tiene un gran libro, lo lee con tranquilidad y seriedad, cosa que no hace de la misma manera si está en casa. Y empecé a releer esto, y una cosa me llamó mucho la atención, es que cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, y había totalmente olvidado esto, Maquiavelo tiene entre 15 y 20 años de ser un hombre que trabaja para la Cancillería de Florencia, que va de embajador, que hace informes y que conoció, por supuesto, las ciudades italianas y los pequeños príncipes de las varias ciudades italianas, pero que también visitó al Reino de Francia y que tiene ideas sobre el funcionamiento de la monarquía francesa y que también las tiene sobre el sistema alemán con el emperador y varios príncipes, y que también estuvo frente a la experiencia de Savonarola en Florencia. Y sabemos, señala Lefort, que, digamos, El Príncipe es un libro que escribe en una especie de exilio a la periferia de Florencia, en el cual, de cierta manera, pone en un tiempo relativamente breve pensamientos que lo van agitando y que va formulando desde años, para no decir una década y media. Es decir, que El Príncipe, contrariamente a lo que puede hacer pensar su dedicatoria, no es un opúsculo de circunstancia que quiere dar a un príncipe para volver a tener un papel político, sino una cosa mucho más importante, en el cual funda ideas que van a ser importantísimas para su visión de la política y que desarrollará de otra manera en un libro menos conocido, igual de importante, que son los Discorsi, que es un comentario sobre la historia de Roma. ¿Qué es supuestamente y qué dice Maquiavelo en una carta a un amigo? Dice: me paso el día yendo a mis bosques a ver la gente que trabaja y corta mis bosques y de esto vivo. Después voy en un lugar de comida barato, como, jugo, dados y cartas con la gente del lugar, y después de noche regreso a mi casa, me pongo un vestido de corte y entro en el mundo de la política y escribo. Y quiero hacer un libro sobre qué es la política, y la idea es, quiero pensar qué es la conquista del poder y la preservación del poder. Y explica a su amigo que no quiere seguir ningún ejemplo previo a el trabajo que hace. Y de cierta manera su frase y su manera de presentarse hace pensar en el prólogo muy famoso que escribe Tocqueville al inicio de la democracia en América. Él dice: je n'ai voulu me mettre à la remorque d'aucun autre livre. Es decir, quise yo ser heredero de ninguna otra tradición, sino hacer un libro nuevo sobre un tema nuevo, la democracia. Y de cierta manera la idea de Maquiavelo es la misma. Es cómo, digamos, puedo pensar los acontecimientos de conquistar el poder y preservar el poder que uno conquistó. Y de cierta manera él quiere ponerse a distancia de lo que llama los pseudo sabios de Florencia, y no pocas veces tiene frases sumamente irónicas sobre estos pseudo sabios, que piensan que si hay que romper con las enseñanzas de la Iglesia, toda la cosa es de regresar al espíritu de los romanos y de ser moderado y de controlar sus pasiones, cosa que tiene obviamente que ver también con la enseñanza cristiana.
Y en sus primeros capítulos del El Príncipe, como en las cartas o en los informes que redactó, que conocemos que fueron previos al Príncipe, Maquiavelo tiene obsesión de dos cosas. A él no les gustan las medidas. O se hace una cosa o no se hace una cosa. Y hay la idea también que las buenas leyes o los buenos acuerdos no sirven si no están apoyados por la fuerza de las armas. Es decir, un compromiso con un príncipe o un compromiso con otra potencia de la parte de una señoría o de una ciudad libre o de una pequeña monarquía, si pasa un acuerdo con otra institución, grupo político, si no es capaz de defender lo pactado por las armas, entonces esto no tiene ninguna fuerza. Como dice, no hay buenas leyes si no hay buenas armas. Y hay que asociar la sabiduría política y la potencia militar. Digamos, y muchos piensan que esto finalmente es una enseñanza de lo que se llamó el maquiavelismo, el realismo y el cinismo político. Las primeras cosas que son muy importantes en estas primeras páginas del Príncipe es que él describe actos de los príncipes, historias de príncipes sumamente diferentes. Pueden ser príncipes de la Biblia, el ejemplo que viene mucho es Moisés. Pueden ser príncipes persicos, pueden ser ejemplos tomados en la antigüedad griega o romana, o pueden ser gente que son príncipes, reyes de Francia, príncipes italianos o reyes de España. Y la primera cosa que hace notar Le Fort es que describe a la vez los actos de estos hombres y lo que llama un bouger, un deslice, como si alguien se mueve en el momento que lo retratan, entre el príncipe y su imagen. Y Maquiavelo señala que la primera cosa, que un príncipe es también la imagen que da de él mismo para sus sujetos como para sus enemigos. Y después empieza a analizar cómo la vida política y la vida de estos príncipes se fundamenta en la lógica de la fuerza. Y lo que es muy llamativo es que empieza con esta frase: todos los estados o señoríos, vuelvo a traducir del francés al castellano, hubiera tenido que pensar en traer un ejemplar del Príncipe, y esta mañana no desperté lo suficientemente temprano para ir a aprender, estaba donde estoy, y buscar una edición del Príncipe para poder remitir estas cosas, pero ustedes la podrán ver si les interesa. Todos los estados o los señoríos que tuvieron mando, es decir, imperio en Italia, porque Maquiavelo tiene la idea, y es probablemente en vista al descubrimiento de América, que hay sociedades en el cual no hay imperio, y son los primeros viajantes a Brasil que describen los Tupinamba como sociedades sin reyes. Entonces distingue entre las sociedades con imperio y sin imperio, y dice: en estas sociedades, conociendo el imperio, solo hay dos formas: la república o el principado. Y diciendo esto, no hace ninguna consideración moral, religiosa, cívica, va brutalmente a los hechos. Y de esta manera señala una cosa: que no le interesa tener un discurso moral o comprometerse en debates que él juzga de cierta manera vanos, y que sabemos que los juzga vanos por sus cartas a sus amigos. Y su idea, y empieza a presentarse como un sujeto
animado por el deseo de cuestionar el orden político, alejándose de cualquier tradición. Su problema no es decir, la tradición es mala, quiero fundar otra, es de, en los hechos, empezar a reflexionar por su cuenta y diciendo lo que hace el interés de mi reflexión es que voy por mi cuenta sin saber dónde voy. Vamos a explorar la política y esa es una idea que Lefort desarrollará muchísimo en su obra después, pero que aparece por primera vez aquí, que el analizar la política, el reflexionar sobre el imperio, supone aceptar de llegar a un lugar indeterminado y de estar en un lugar indeterminado. Lo que me constituye como sujeto político es mi capacidad de cuestionarlo todo. Y explica él y desarrollo que, de cierta manera, el imperio, esta capacidad de hombres de mandar a otros, varía según las circunstancias y es, según nos deja entender Maquiavelo, lo que da su estilo y su forma a una sociedad humana en un contexto particular. Es decir, que de cierta manera retoma una idea de los antiguos, que una politeia, una forma política, se caracterizaba por juntar la pluralidad de la existencia humana y, digamos, sectores que nosotros los sociólogos aprendemos a distinguir como el mundo de la intimidad, de la familia, del arte, de la política, del trabajo, y para él todo esto va mezclado, pero es una forma política que imprime su estilo a todo esto. Es la misma idea que desarrollará a su manera Tocqueville en su famoso libro sobre democracia en América, en el cual ustedes saben hay un primer volumen sobre las instituciones, y él dice: el estilo democrático fasona y renueva, forma otro tipo de vínculo familiar, el hecho que la herencia ya no sea por el primogénito, transforma las relaciones entre los hermanos, que ya no están apapachando el que va a heredar de todo para que le dé, sino que son relaciones más libres, o de la misma manera explica cómo la relación entre un servidor y su amo está transformado por estas relaciones democráticas. De cierta manera, Maquiavelo, en su descripción de varios principatos, describe cosas semejantes. Y pronto aparece un tema en estos primeros capítulos, que la estabilidad del Estado no se debe solo a la cualidad del príncipe, sino que la cualidad del príncipe, si ustedes miran los varios ejemplos que comenta, está fundada en la relación que tiene con sus sujetos. Cuando él hace una especie de psicología política para ver si tiene que ser bondadoso con sus sujetos, si tiene que hacer tal o tal actuación, si tiene que ser cruel, si tiene que ser generoso, muy pronto, si uno toma en serio las historias que nos cuenta Maquiavelo, nos cuenta que haya no solo el príncipe, sino sus sujetos, y que el arte del príncipe, el arte de conquistar el poder o de guardarlo, no tiene que ver solo con él, sino con una relación que tiene. Y describe muy pronto la política como una guerra entre facciones y una guerra muy cruel, de un príncipe contra los grandes en una ciudad, de un príncipe con otra ciudad, de un príncipe que tiene un reino y que quiere anexar a su reino otro reino pequeño, y de cierta manera el arte se inscribe
no solo en la relación efímera de un príncipe con sus sujetos en el momento en el cual lo describe Maquiavelo, sino poco a poco nos da a entender que esto se instala en una larga duración y que hay una dominación aceptada y que toma la forma de una relación social. No es el príncipe en sus actos inmediatos con sus sujetos, sino un estilo de relación entre los dos. Y describe estas relaciones como relaciones ambiguas, es decir, primero las historias se concentran en el príncipe que aparece como un ser sumamente ambiguo, pero también sus sujetos, el pueblo, lo que llama él el popolo minore o los grandes, son sujetos sumamente ambiguos. Y digamos, esta crítica de Maquiavelo es una manera de romper con las descripciones de sus antecesores sobre la política. Si ustedes retoman las políticas de Aristóteles, hay un cierto tipo de regímenes y todos tienen su versión corrupta que depende de la manera en la cual gobierna el príncipe. Si ustedes recuerdan, hay una cosa muy divertida si se lee pensando en lo que se puede decir hoy en día. No sé si recuerdan, pero las políticas terminan para un consejo para el tirano. Dice que el tirano no tiene que favorecer demasiado a su querido porque esto le da mala fe con sus sujetos. Pero se centra en la idea que el tirano puede ser bien o malo y depende de sus actuaciones. Maquiavelo enseña que, por supuesto que las actuaciones del tirano o de un príncipe pesan, pero que es más bien hay que pensarlo con una relación ambiguas entre sus sujetos y él, y que los sujetos son varios y con deseos que no son todos los mismos. No se puede oponer así el príncipe y sus sujetos, sino da varios ejemplos de entidades diferentes. Y ya no hay idea de un buen orden posible por la moderación de quien gobierna o por apegarse a las leyes de la religión. Explica, por ejemplo, que Moisés rompió con algunas normas religiosas para fundar su reino y lo hizo con la violencia, y en esto dice no siguió las enseñanzas del Todopoderoso que lo animaba, sino que fue un capitán astuto que supo decidir en su momento. Es decir que a partir de preguntas muy sencillas Maquiavelo va complicando mucho el panorama y empieza a entrar otro nuevo tema, que los dominados, los sujetos de un príncipe, pueden aceptar que el capitán del ejército de un príncipe mate al príncipe para tomar su lugar, porque piensan que la dominación del príncipe de turno es insoportable y esperan otro tipo de príncipe que los trate de otra manera. O de la misma manera, algunos pueden dentro del pueblo jugar otro con otro, y empieza a presentar como algo muy natural que el orden de las cosas sea cambiante y que el que analiza la política tiene que asumir que este cambio y esta versatilidad de los hombres, tanto los sujetos políticos, el pueblo, los grandes o los príncipes de todo índole, sean gente de humores variables. Esto es un rompimiento absoluto con las enseñanzas del cristianismo, que hay que cegar la misma cosa de manera, con una especie de apelo a la moderación, y que también hay en la filosofía antigua. Hay esencias y uno tiene que
ir a la forma natural que es la de uno. Aquí no. En especie de desorden que da a ver Maquiavelo, aparece como la naturaleza de las cosas y que un gran político es alguien que se conforma y acepta los retos de este cambio. Y la otra cosa que aparece, y él lo enseña describiendo la monarquía o el feudalismo, es que la autoridad no tiene límites solo por las leyes. El rey de Francia está frente a un parlamento, o un sistema feudal es una pirámide de obligaciones, sino que también esto va con la idea de un intercambio entre gobernantes y gobernadores que, más allá de la ley que distribuye las porciones de poder, hay una capacidad de ambos de apreciar si esto es legítimo, aceptable, compatibles con los deseos de uno. Y siempre enseña una cosa que es muy nueva, que es la legitimidad no es un orden a distancia de los hombres a los cuales se tendría uno que conformar, porque los dioses nos hicieron así, o el Cristo nos enseña que, o la moral de los filósofos nos dice que, sino en cada momento los actores están con sus deseos y sus furias, y esto cuenta en la política. Y empieza todo una reflexión sobre el papel de la violencia de los fundadores, y Moisés es un ejemplo que se toma y se retoma, y aparece una cosa muy rara. Moisés, como ustedes saben, es el elegido de Dios, pero en las consideraciones que Maquiavelo tiene sobre él, lo tan importante como que sea el elegido de Dios es la visión que tiene el pueblo judío de Moisés, que es algo que rompe con toda tradición mesiánica. Si el Mesías tiene cuentas que rendir a los que lo adoran, entonces estamos en otro estilo de pensar. Y viene esta cosa que es probablemente la frase menos comentada o más comentada y más importante de Maquiavelo, que tendrá eco en los Discorsi. Dice lo siguiente, y se lo voy a traducir del francés: en toda ciudad se encuentran dos humores diferentes. La fuente de una es que el pueblo no le gusta que le mande ni le oprime los grandes, y los grandes desean mandar y oprimir el pueblo. Y de estos dos apetitos nace en las ciudades tres efectos: o señorío o principato, libertad o licencia. Un principato, una monarquía que funciona, es el monarca que es capaz de elevarse más allá de este conflicto y de dar una unidad simbólica a la sociedad y que todos se apeguen a sus normas. Hay otra forma, que es que todos respeten la libertad de los demás, y la libertad entendida como el respeto de parte o totalidad de los apetitos. Hay la idea de una lucha de clase aceptada como tal. Y hay la idea en Maquiavelo, no una teoría del proletariado con un papel privilegiado, sino que hay efectivamente una diferencia de humores entre los pequeños y los grandes, y que la tensión fecunda es la tensión misma que es fecunda. No son los deseos del pueblo que son buenos o los deseos de los grandes que son malos o viceversa, sino esta tensión de los humores y aceptar que haya estas tensiones.
Y la idea es que cuando no se reconocen estas tensiones y que no hay un príncipe que sea capaz de encarnar o de señalar una posibilidad de un bien común compartido, no fijado del exterior, sino del encuentro de los deseos y del choque de los deseos, entonces es un mundo de la licencia. Y señala una cosa muy importante: la monarquía, y es una cosa absolutamente revolucionaria, la monarquía y la monarquía francesa, digamos, las monarquías que eran los ejemplos de monarquía en este momento, era la monarquía española, francesa o inglesa, que se decían de derecho divino y que eran ungidos por el vicario de Cristo. Él dice, no dice esto es una tontería, dice sencillamente una cosa mucho más fuerte, que el monarca es el que sabe conciliar los intereses del pueblo con los de los grandes y ponerse del lado del pueblo para explicar a los grandes que tienen que moderar sus deseos y aceptar de reconocer algunas cosas del pueblo. Y Maquiavelo señala que el orden político es esta diferencia de los apetitos, con esta palabra de apetitos, y con esta idea que, digamos, en el idioma cristiano, como en el idioma de la filosofía antigua, la idea que alguien sea animado por sus pasiones es la idea del caos, y que uno que es el lado bestial, animal del hombre. Y Maquiavelo lo describe con picardía, con lujos de detalles más o menos inmundos en algunos momentos, y su idea es que esto puede parecernos repugnante, pero que así son los seres humanos y que uno tiene que aceptar esto, y de cierta manera que esto se tendría, para tomar un vocabulario moderno, socializarse para hacer política, que no es diciendo esto es el mal absoluto, por referencia muy lejos y no sepamos, no, sepamos de esto, aceptémoslo y a ver cómo lo torreamos para hablar otro idioma. Y lo que explica es que los fundadores, digamos, los príncipes, están vendiendo y construyéndose en la idea que van a crear un equilibrio que va a permitir superar una oposición sin concesión entre el popolo minore y los grandes, pero que al mismo tiempo no tienen que ilusionarse en una cosa, es que ellos van recreando una escisión entre ellos como supuestos portadores de un interés general y el pueblo, y que al aceptar apoyar un príncipe para dominar los grandes, el popolo abre una posibilidad que el príncipe, en nombre de la defensa de ellos, se transforme en su enemigo. Y digamos, y no hay que hacerse ilusiones sobre esto. Y para Maquiavelo, este conflicto social es insoluble. Es decir, si él, de cierta manera, describe probablemente dentro de los primeros este juego y este papel fundamental de la lucha entre las facciones y que no es factor de desorden, porque digamos, si ustedes miran la visión que tienen de los tumultos en la ciudad, el cristianismo o la filosofía política antigua, esto es, digamos, para tomar imágenes latinoamericanas, el caos armentiano. Él es el primero que da al conflicto de las pasiones, de los intereses, un papel social fundamental. Es lo que puede hacer advenir el orden político en una sociedad, en unas sociedades en cuales algunos mandan y otros obedecen. Pero no hace de esto una dialéctica como lo harán después
gente como Guizot, o lo retomará Marx, de una dialéctica histórica que permite un progreso continuo y que se resolva en el reino del proletariado que es la clase con pretensiones universales y ningún interés particular de por su plaza en el modo de la división del trabajo capitalista. Hay esta idea en Marx que un día el conflicto será resolvido y que habrá una sociedad liberada de todo conflicto entre grandes y el popolo minore o un príncipe. Maquiavelo dice esto es insuperable y es parte de la experiencia humana de ver esto, y en todos los ejemplos de principiatos que tenemos desde que conocemos historia de los hombres, esto no se resuelva. Y para él las clases existen en confrontación de sus apetitos. Y lo que es importante también es que esta lucha abre la posibilidad de una cooperación, funda la política, y el arte de la política y de lo político es saber confrontarse en estos deseos contradictorios de grupos humanos en pugna los unos con los otros para fundar un orden social. Y lo que explica es que esto es una ciencia insegura y que no tiene ninguna garantía externa. Son los hombres, el príncipe, el gran capitán, que es capaz de juzgar o no esto. Me parece que si miramos hoy muchas reflexiones sobre la política, están como pocos tienen la lucidez de un Machiavelli. Es decir, muchos creen en la posibilidad de una sociedad reconciliada o de mecanismo, sea el mercado o otros, que vayan a regular y suprimir estas tensiones. Todo lo que se podría llamar con bondad la tontería neoliberal es de pensar que el funcionamiento perfecto del mercado va a solucionar esta cuestión de los apetitos entre los grupos sociales. Y digamos, muchos de los analistas políticos que piensan que el juego político debe obedecer a tal forma o que nos tenemos absolutamente que liberar de la forma de partidos políticos para tener puras asambleas populares, están pensando que hay de cierta manera una solución que lo va a simplificar todo. Maquiavelo dice no, tenemos que saber que los hombres van con deseos brutales y que del choque de estos deseos hay una cierta fecundidad, y es lo que anuncia lo que dirá en el primer libro de los Discorsis, que dicen, y que es un discurso que tiene frente a los jóvenes florentinos que están en lucha contra la tiranía de los Medicis y que sueñan en un regreso en Roma como el buen régimen, el régimen que tenía las buenas instituciones. ¿Y qué les dice Maquiavelo? Maquiavelo le dice, la grandeza de Roma no estaba en el Senado, estaba en los pleitos en el seno del Senado, y que la República Romana era capaz de aceptar que estos pleitos tenían que exponerse, llegar a soluciones parciales y momentáneas, pero que eran insuperables, de cierta manera. Era parte de la existencia de la vida política. Y quisiera terminar sobre este punto, es de qué manera lo muy fuerte, lo muy novedoso en esta crítica de la tradición de Maquiavelo es que avanza en cosa que Lefort llama pas encore pensé, todavía no pensado. Se arriesga a decir, describo de manera nueva la vida pasada o contemporánea de los hombres. Esta descripción nos va a permitir pensar y actuar en el futuro,
quiere que la República Florentina ya no sea una tiranía, quiere que Italia no sea despedazada por partidos extranjeros que se coluden con algunas ciudades pequeñas o grandes para oprimir sus vecinas y quiere, digamos, recrear un orden político deseable. Lo que es muy llamativo es que en todos los ejemplos que da para pensar lo que es justo, uno puede decir Maquiavelo es un teórico del empirismo y va, digamos, defendiendo la cosa del útil contra el bien. Y Maquiavelo va mucho más allá de esto. Es decir, que piensa que hay que tomar en serio esas consecuencias extremas de la lucha de clase y que en esta capacidad del príncipe a superarla hay una capacidad de él que no tiene que ver solo con los hechos, sino con la representación que da de él como representante del bien común. Y desarrolla la idea que hay no una esencia de la ciudad, sino una manera de ser temporal que aparece como sinónimo de grandeza, de aspiraciones para todos, que a la vez tiene que ver con un ideal general y al mismo tiempo anclado en la coyuntura, y que el gran príncipe o el gran político es el hombre capaz de ajustar su manera de ponerse por encima de la lucha de las facciones y dar esperanzas a todos de un bien común compartido. Hay la idea que hay un ser, y emplea esta palabra muy fuerte, muy fort, en un momento en el cual, digamos, la discusión implícita con Heidegger es muy fuerte, que hay un ser de la ciudad o de una época y que este ser puede tener que ver con una idea, una aspiración común a la libertad, y que el príncipe y los hombres implícitamente están también debatiendo de esto, aunque no se pueda decir que hay una idea que se imponga así, sino que confusamente los hombres en su lucha tienen idea de algo común y compartido. Y su idea es que una sociedad está hecha desde más allá del choque de los apetitos, hay la idea de ser parte de una historia común. Para tomar una imagen mucho más sencilla, que es la misma de cierta manera, cuando alguien como Turenne habla o hablaba de un régimen de historicidad, hablando del mundo industrial del 19, había la idea que lo que correspondía en tiempo era un desarrollo del mundo industrial que iba a favorecer una riqueza de todos y que había un acuerdo entre el capital y el proletariado sobre el hecho que nuestro régimen de historicidad era esta sociedad industrial y que teníamos que ver cómo conciliar intereses. Y había el sentimiento de estar en el mismo tren histórico, de formar una sociedad con algunas cosas compartidas. La idea de Maquiavelo es que el gran príncipe es el que, más allá de la lucha de clase, es capaz de ver esto, es esta idea del ser de una época. Y entonces, la idea del príncipe es el que va a saber moderar pasiones, pero no las modera por un gusto por la moderación, no las modera por ser conforme a las enseñanzas de Cristo, las modera para que una sociedad pueda tomar forma en un reconocimiento más allá de los choques de apetitos del otro como un semejante. Y digamos que con toda esta, reflexión de Maquiavelo que retoma el Ford,
pienso que se anuncian por parte todas las reflexiones sobre la igualdad que nacen con la Revolución Inglesa, pero mucho más y de manera mucho más sonante con la Revolución Americana o la Declaración de los Derechos del Hombre. Los hombres nacen libres e iguales. Hay la idea de una unidad compartida. Lo que se dice en Maquiavelo es que el ser de una época y la cosa a la cual aspira en las ciudades italianas es esta cosa compartida. Lo que me parece muy llamativo, y con esto quisiera concluir, que hablé casi una hora, es que Le Faure, de cierta manera, se apoya sobre sus reflexiones sobre la burocracia y el totalitarismo para ver y que si es muy sensible a esta idea de una lucha de clase insuperable y que un príncipe que se dice representar el popolo minore o los explotados puede constituirse con una nueva dominación. Maquiavelo lo dice muy claramente y digamos la experiencia sea del bonapartismo después de la Revolución Francesa, sea del estalinismo y antes del leninismo, es esta: un gobernante que es, digamos, la encarnación de un partido del proletariado y que dice ya no hay contradicción porque superamos esas contradicciones y reducimos el poder de los grandes ánimos. Las reflexiones de Le Faure, digamos, previas, lo preparan a esta lectura de Maquiavelo y a ser sensible a estas interrogaciones de Maquiavelo. Y de cierta manera, toda la reflexión de Maquiavelo sobre el hecho que el príncipe y la política es el arte de aceptar y desafiar la incertidumbre de la aventura humana, anuncian sus últimas reflexiones sobre la política democrática, en el cual él explica que, digamos, la democracia se caracteriza, para hablar de manera demasiado rápida, y podría regresar sobre esto si ustedes quieren con preguntas sobre esto, es, para Le Faure, la democracia son dos cosas. Es uno, un régimen de incertidumbre generalizada. Si todos los hombres, entendidos como seres humanos, nacen iguales, entonces todo es cuestionable. No hay ninguna autoridad legítima que pueda impedir cuestionamiento. El más humilde puede desafiar al más sabio para plantear cosas nuevas. Y esto está sometido a una discusión interminable. Y la otra cosa es la idea que el poder es un lugar vacío que no pertenece a nadie y que hay acuerdos temporales para designar unos gobernantes que van a respetar derecho de la minoría y derecho a una interrogación sin fin sobre los fines de la sociedad y del vivir en conjunto. Esta teoría de Le Faure está, de cierta manera, en germen en Maquiavelo y en su lectura de Maquiavelo. Con esto quería concluir, y es en esto que este libro, difícil de leer, me parece que vale la pena leerlo, en el sentido que da muchas pistas para pensar el presente y que, de cierta manera, si Le Faure se lanzó en un trabajo de erudición de casi 20 años, era con la idea, por supuesto, de hacer un monumento a la erudición, pero que este monumento a la erudición se valía porque permitía pensar y actuar en los tiempos presentes. Y me parece que la tarea de los que se llaman científicos sociales es esto: pensar el mundo en el cual estamos para poder pensar y actuar en él de la manera la más acertada. Muchas gracias. Muchas gracias, G. Entonces vamos a abrir la palabra para comentarios, preguntas, aclaraciones, etc. Por favor.
¿sí? Como aparece en varios momentos mencionas la palabra ciudad, Sí. refiriéndote a una sociedad, supongo, y me interesaría mucho si pudieras contextualizar por qué o en qué medida es importante entender que Maquiavelo recurre a la ciudad, que era la ciudad comercial, ¿no es cierto?, de comercio, de intercambio comercial, para poder establecer estas precisiones. La idea es que es una frase, creo, de Marc Bloch o de Pirenne, que son dos historiadores de la Edad Media. Pirenne, más maestro de Marc Bloch, uno belga y otro francés. No sé dónde escriben que la ciudad hace vida. Es decir, que la ciudad es gente que huye de principatos, que va a formar ciudades comerciantes, que rompen la trilogía cristiana entre el guerrero que protege en los hechos y es una ave de rapiña, el cura que reza y que puede ser otra ave de rapiña, y el campesino que trabaja para todos. Y digamos, el mundo de la ciudad de la Edad Media es esta cosa que en algunos países de manera totalmente libre o comprando franquicias con los príncipes o apoyando la monarquía absoluta, en el ejemplo francés, y pienso también, pero estaría más precario en esto, en España y en Inglaterra, pienso en los trabajos de un historiador como Strayer sobre esto, son gente que inventa una forma social que empieza a cuestionar un orden social fijado de manera intemporal, y que la ciudad de la Edad Media es esta experiencia, y que si Maquiavelo, digamos, desarrolla su reflexión en la ciudad de Florencia, no es por casualidad. No voy a decir que un determinismo, que Maquiavelo no hubiera podido nacer en Florencia, pero veo más difícil, perdonen el egocentrismo, que Maquiavelo haya aparecido en Tenochtitlán, que era una de las más grandes ciudades del mundo en la época. En el sentido que Tenochtitlán era una ciudad regida por la idea de que había un orden cósmico en el cual los hombres tenían que conformarse y que, sin respetar algunos rituales, sacrificios para que el sol, la energía del sol continuara a hacer vivir la sociedad méxica, la sociedad se iba a derrumbar. Maquiavelo nace en otro aire. Es lo que Nietzsche llama el aire sutil y seco de Florencia. Es decir, hay una formación social, una experiencia social que propone nuevos vínculos entre los hombres. Y es, digamos, hay la famosa insurrección de los chompi, de los obreros de la lana contra los grandes, es en esto, y digamos Maquiavelo escribirá también una historia florentina. Muchas gracias por tu presentación. Yo quería pedirte si podías volver a esta idea de que este planteamiento, ¿no?, de que es imposible la política sin esta tensión, ¿verdad?, de estos humores, apetitos, ¿no?, que es bastante afectiva también, ¿no?, y el principio como bisagra entre el poder o la dominación. Pero que igual es necesario este ideal de que exista este embajador, moderador, esta bisagra, ¿no? Porque pareciera ser que a lo mejor, no sé, es muy crudo pensar de que la tensión nunca va a acabar, de que podría haber en algún minuto algo así como paz, no sé. Esta representación ideal del príncipe como una promesa cruel, pero a de que en algún minuto pareciera ver que el engaño es necesario, pero no en el sentido necesario de que el príncipe quiere engañar, sino que necesitamos esta doble existencia del disenso, pero de la promesa de que ese disenso puede no ser radical, ¿no? Es toda la idea que nace con Marx, pero que existe también con la ideología del humanismo. Es decir, hay unos grupos que dicen, en nombre de la conciliación, proponemos una solución que
hace que ya no haya intereses privados, sino que nuestra solución y nosotros somos la encarnación de un bien común. Y es una cosa que denunciará Marx en la ideología alemana y piensa que el proletariado liberará a la humanidad de esto, el socialismo y después el comunismo romperán con esto. Y la idea de Maquiavelo es que la política es engaño, que los hombres son versátiles y que este engaño es el mecanismo de la representación, es decir, tomar los hechos crudos y el hecho del choque de los apetitos, de los deseos, del choque de los intereses y tratar de hacer una conciliación que solo puede ser momentánea. Y la idea de Maquiavelo es que esta tensión no solo es desafortunadamente insuperable, sino que su lado insuperable es fecundo. Y que no tenemos que, digamos, decir, ah, qué horror, no podemos. No. Dice, las épocas son cambiantes. Tenemos que estar listos a revisar, digamos, para tomar una cosa medio grandilocuente, pero a ver si con esto me explico mejor. De cierta manera, el régimen democrático es el más conforme a la idea filosófica. En el sistema de la Grecia antigua, Platón lo ejemplifica y lo teoriza. Hay unos que pasando en la República, hay toda una teoría de esto, pasando por el estudio de la matemática y después siendo guardianes y después especializándose en unos contados en pensar las cosas, van a poder iluminar los hombres que están en la caverna. Maquiavelo dice, estamos todos condenados a ser filósofos y a bajar, a sacarnos de la caverna con las cosas las cuales son. Y no es un pequeño grupo que lo va a hacer, sino que cada quien tiene que contar con sí para hacer esto. Y que el gran príncipe es el hombre capaz de esta salida perpetua de este trabajo de ilustración perpetua, y que los grupos sociales tienen que pasar por este trabajo, diría yo, casi de autoilustración. Pero que esto es inseparable de la tensión y del choque de los deseos. No sé si me explico. Sí, claro, es interesante que igual se refiere al ideal, porque aunque esto es... Digamos, alguien como Freud, cuando reflexiona sobre las pasiones y los deseos contradictorios del hombre, del ser humano, dice, no hay que decir esto es malo y sepultémonos. Dice, hay que pensar esto y hacer con esto. De cierta manera, Maquiavelo tiene el mismo tipo de reflexión. Son gente que acepta ver un lado que la moral que acostumbramos y con las cuales estamos acostumbrados a vivir, dice, cuidado, esto no lo vayan a ver, muy peligroso. Mejor ponerlo en un basurero y bien cerrar y cerramos muy bien el basurero, que esto no nos vaya a salpicar. La idea de Maquiavelo es que estamos salpicados con esto y tenemos que tomarlo en serio. Estamos en esto, somos esto. Y cuando describe la brutalidad de los apetitos, la versatilidad de los hombres, del pueblo o del príncipe, que tal gran príncipe se transforma en una canalla, que tal gran emperador romano se apareció como un hombre muy vulgar porque empezó ya al momento más amplio de su poder, su gran juego es bajar a combatir con los gladiadores y ya no ser un emperador. Dice, bueno, pues este hombre que fue un gran capitán se convierte en un hombre vulgar y esto existe. Nada nos garantiza que esto, nuestra sola garantía es de ser alerta frente al espíritu del tiempo, a las dificultades del momento, al choque de los apetitos. Es un idea. Esto no produce quietud ni la capacidad de un sueño eterno. Tenemos que despertar para ver las cosas. Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación.
No sé si podrías conectar un poco esta línea argumental que has venido desarrollando con el punto que partiste a propósito de la crítica del effort a los totalitarismos, en el sentido de si una cierta concepción de totalitarismo justamente sería lo opuesto a esta concepción, y en dónde o cómo él habría identificado en su crítica al estalinismo ese cierre o esa clausura de esa posibilidad de circulación. Y lo otro, a propósito del adjetivo que planteaste para el neoliberalismo, si uno podría ahí hacer alguna conexión también, supongo que distinta, en términos también de cierta clausura de esas formas de reconocimiento bajo otras lógicas hoy en día. Sobre el totalitarismo, digamos que la primera reflexión del Ford es de decir: hay dos posturas de Trotsky que son indefendibles. La primera es que hay un grupo, digamos que la revolución fue traicionada y que los traicionados no tuvieron ninguna parte en la traición que vivieron. Es decir, en el proceso de burocratización que haya en la naciente Unión Soviética, hay por supuesto un grupo que son los bolcheviques, que son más audaces que los demás y que van de golpe de fuerza en golpe de fuerza. Pero hay otra gente que se junta con los bolcheviques, es lo que un historiador como Fedor llamará la burocratización por abajo, de gente que con este partido que pretende ser la encarnación del interés general porque es el partido del proletariado, pues van a ser pequeños príncipes, directores de tal o tal comité, y que se constituyen en nueva clase dominante. Una serie de príncipes que va dominando una nueva sociedad que se pretende igualitaria y que tiene, esta casta burocrática tiene privilegios importantes y decide sin ya rendir cuentas. La idea de Lefort es que, más allá de esta descripción sociológica de una nueva opresión de clase de un grupo que se llama la burocracia, que tiene escalafones, que es una pirámide burocrática, hay un proyecto de reorganización de la sociedad a la sombra de un grupo que tiene un saber total y que tiene que pensar, y que toda manifestación de disensus en esto es como un posible regreso a una barbarie conectada con un antiguo régimen de enemigos del pueblo, y que el pueblo tiene que pensarse en la unidad absoluta sin contradicciones, y que esto va hasta que cuando Shostakovich escribe una música que no le gusta a Stalin, se para de escribir esta música, o que hay un arte de la pintura que es degenerado y pequeño burgués, y que esto se tiene que parar. Hay la idea de una fuente, de una sociabilidad buena que constituye un mundo absolutamente nuevo, y que toda fractura en este mundo es un regreso al caos y a una especie de barbarie que se, digamos, asimila a una voluntad de que son enemigos de un pueblo unido detrás de un líder absoluto. Digamos, lo que Lefort llamará después el papel de egócrata, retomando algunas imágenes de Solzhenitsyn, explicando que no hay gran sistema totalitario sin un Stalin, un Mao, un Kim Il-sung, un Castro, es muy importante. Entonces, todo esto prepara esto. Sobre el neoliberalismo, lo que me llama mucho la atención, y que había intentado escribir un pequeño artículo para Nueva Sociedad, es lo siguiente. Con el derrumbe de la Unión Soviética, que supuestamente va a haber democracia y mercado para todos, y que se va a poder cuestionar todo. Esto coincide con la subida en fuerza y el peso cada día más importante de expertos económicos que están en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, y que tienen como una especie de autoridad de la ciencia de la economía para aplicar recetas que
supuestamente son la representación del interés general, que no favorecen a ningún grupo social y que van a crear un bien y una mejora para todos. Sabemos perfectamente que es una falacia, que unos se beneficiaron mucho y que otros perdieron mucho o casi todo, pero hay una especie de, y que digamos es que digamos la derecha neoliberal cree en estas tonterías, está en su gremio, en su casilla natural. Pero que la socialdemocracia haya creído en estas tonterías, entonces hay algo que llama mucho la atención. Y tal vez es tiempo de decir, podemos reflexionar. No, la cosa no es de decir los neokeynesianos van a ser otra autoridad incuestionable, pero se puede discutir de la economía como de la procreación asistida. Ahora se puede discutir de toda la procreación asistida, pero la economía, por favor, no toque. Si vemos nuestro querido pequeño presidente, pequeño príncipe francés, procreación asistida, cuestiones de género y esto, todo está abierto. Pero en economía, recetas neoliberales, esto no se cuestiona. Es demente. Es una clotura de la interrogación con un grupo que pretende tener el monopolio del saber y de influir en la decisión de todos y de sustraer esto en debate público. No pienso que esto tenga que ver con el totalitarismo porque este grupo no tiene ninguna idea ni sobre la pintura, la música o la procreación asistida o las cuestiones de género, pero hay como esferas en el cual está lo que se llamaba, Lefort llamaba disolución de las marcas de la certidumbre y la incertidumbre. Parece que hay como reincorporación de un polo del saber con un polo del poder. El poder de los expertos con un supuesto saber de los economistas. Y esto es un movimiento de regresión intelectual y política alucinante. Y digamos, tenemos más o menos 30 años de estar en esto, que es demente. Sí. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Me gustaría hacer una pregunta más bien biográfica sobre Lefort y también a ti, ¿por qué elegiste esta obra? ¿Por qué crees que Lefort vuelve a esta obra, un poco en relación con lo que tú preguntabas, para construir su filosofía y esta crítica al totalitarismo, en esta mirada de regenerar el socialismo de una manera pensante, dialogante y crítica? Me llama mucha atención y hay una suerte como de gesto benjaminiano de regresar al pasado para comprender la actualidad. ¿Por qué elige a un autor como Maquiavelo? Una pregunta desde la absoluta ignorancia, pero me pareció súper interesante toda esta vuelta a este pensamiento filosófico para comprender estos fenómenos autoritarios de la Rusia soviética. ¿Por qué elige ese repertorio teórico en ese momento? ¿Y por qué elegiste tú esta obra, entre otras, para explicarnos, para traernos a Lefort hoy día a América Latina o al menos al Cono Sur? Por razones de azar, por una parte, es decir, digamos, surge que un gran escritor francés, Giono, que tenía una pasión por Italia, que trabaja en Gallimard, se hace responsable de la edición, primero, de todas las cartas de Maquiavelo y paralelamente de esta edición de las obras con las grandes obras de teatro, algunas cartas, y El Príncipe, y los discursos, y la historia de Florencia, y el discurso sobre el arte militar. Entonces, Lefort le entregan este libro, y como muchos está seducido porque todos estamos incapaces de poner criterios científicos para decir esto es una gran obra y esto es una obra menor, pero sabemos todos que Coelho o otros escritores son escritores menores, o que Cinco Esquinas, que es una novela porno divertida de Vargas Llosa, es una novela que nos da mucho menos a pensar que Conversación en la Catedral. Y esto lo sabemos, digamos, no naturalmente, sino por, digamos, una socialización en la lectura, por emoción, a leer libros, a discutir con otros de lo que es la literatura, de cómo esto llama la imaginación y nos da a pensar. Lefort se encuentra por casualidades editoriales con Maquiavelo y Maquiavelo le llama la atención. Y
empieza para tener una lectura muy, digamos, convencional de Maquiavelo, y de pronto se dice, pero esto no funciona. Esto me lo contó una vez, yo era su sobrino, lo había conocido ya mayor, porque era un hombre que no tenía ningún interés por la línea de familia, y me dijo riendo, hice 2 años clases sobre Maquiavelo en Brasil y sobre Marx, y la lectura que empecé a intentar de redactar cosas para mi tesis con Aaron, me dije, pero estoy escribiendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza y tengo que volver a pensar esto y tomarlo más en serio. Y de la misma manera, yo conozco muy bien el resto de la obra de Lefort y me paseo, sé que en tal texto hay tal cosa porque me sirvió, hay las demás cosas que leí, porque cuando empecé a ser un sujeto capaz de leer libros un poco difíciles, pues estaba algunos textos dispersos que después dieron forma a un libro que se llama Las formas de la historia y otro que se llama Sobre una columna ausente. Los dos están traducidos en español, el primero en El fondo y el otro en Prometeo, y tiene otro título, se llama Sobre Merleau-Ponty, no sé qué. Bueno, y después hay otros textos que los oí hablados y presentados en su seminario, después transformados en otra cosa, entonces tenía más familiaridad con esos. Había leído en un momento en el cual tenía mucho tiempo, pues el servicio militar, que en Francia uno, si está en una oficina no hace nada, entonces hacía las tonterías que tenía que hacer, tenía mi libro escondido, lo leía y cuando entraba un oficial cerraba el cajón y hacía como si hiciera otras cosas. Y tenía, digamos, ganas de volver a leer este libro, diciéndome, leí partes, quiero, y esta oportunidad de hablar del fondo, ¿por qué no tomar la parte la más difícil e intentar de presentarla? Porque pienso que cuando uno se echa a hacer una cosa que le parece más difícil, es muy fecundo para el pensar, decir, a ver si estoy capaz de presentar este libro que fue difícil para mí de leer, y otra persona hubiera presentado diferentemente este libro, hubiera insistido en otras cosas, pero me interesaba intentar de presentar este señor, sobre todo que de cierta manera él había venido hace casi 30 años con Bernard Manin y otra gente en un intercambio con Flaxo a presentar sus trabajos sobre la democracia que empezaban a ser debatidos en América Latina en la hora de la vuelta a la democracia o de la democratización, digamos, y había gente en Brasil con el cual tenía muchos contactos, o en Argentina y menos en Chile, que tenían contactos con él. En Brasil era un grupo de filósofos de Sao Paulo y de Belo Horizonte, y digamos en Argentina era más bien gente del círculo socialista o afines a este mundo. Y me pareció interesante hacer esto, pero, digamos, y Maquiavelo es como Tocqueville, o uno agarra el manifiesto del Partido Comunista de Marx, o otros libros que sí, es un libro que llama la atención y que nos da cosas de pensar y vale la pena leerlo, y lo sé por mi experiencia de lector, de la misma manera que uno puede ver un churro en Netflix y pasarla bien y decir, y voy a ver otra película que puede aparecer en Netflix. Hay una película como Roma, que es una gran película, y hay otros churros muy divertidos, pero que no dan tanto de pensar. Digamos, es una experiencia de lector, sin más, y digamos, hay una parte de azar en esto. Digamos, no me hubiera invitado la gente de la San Martín porque había un convenio que le decora que viniera, no hubiera propuesto a Katia de a ver si me jalan aquí si hago una conferencia, y me dijo, si me jalan pues tengo que esforzarme un poco, no voy a servir refrito, me pareciera sumamente grosero. Entonces hay que esforzarse un poco y trabajar un poco, trabajar una semana para presentar una hora me parece que vale la pena, para mí por lo menos, espero que para ustedes haya valido la pena. Una pregunta desde de Tenochtitlan. Gracias por la interpretación que has dado, que es una lectura particular del trabajo particular del esfuerzo de Maquiavelo. Hay 2 niveles de interpretación. En lo que has presentado hay 2 ideas de la política de Maquiavelo, y las 2 son no cuestionables, pero no son tan obvias.
cuando uno lo piensa con cierta distancia. La primera es que todo conflicto es fecundo. Frase fabulosa. Es como cuando Smith dice que el interés individual del mercado produce una armonía por la mano invisible. Es una apuesta normativa, altamente. Y cuando uno piensa en la historia de Maquiavelo en su época, la Florencia y la Italia del siglo XXI, en su país natal y en su historia oriental, esa frase es altamente cuestionable. Sí. Altamente. Entonces, hay una filosofía moral de la historia que se esconde detrás de una fecundidad supuesta del conflicto. El conflicto es un hecho irremediable, insuperable. No es necesariamente una filosofía salvífica de la historia. Entonces puede haber conflicto que lleve al caos, al desastre. Es lo que dice él. Y que no Si sería no suficiente. cree que siempre puede ser fecundo, porque si no estaría en esa idea de que el conflicto es fecundo, tiene que tener una concepción que regresa a una concepción normativa del bien común que él opone. O sea, él cree en esa filosofía de la historia, que está íncita en lo que está diciendo. En tu caso, tu lectura es muy justa porque insistes más en eso que lo que puede hacer Lefort él mismo. Y la segunda cuestión, que también es no cuestionable, pero es particular, lo he dicho muy bien, Gilles, es la idea cultural particular que tiene del conflicto. Yo siempre pensé que Maquiavelo era el primer sociólogo de la modernidad. Y escucharte hoy pienso que no lo es, por una razón muy simple. La concepción cultural que el conflicto tiene Maquiavelo, que Lefort interpreta y que tú sobreacentúas, es la idea de una guerra abierta o permanente de apetitos, de facciones. Como los apetitos son radicalmente individualistas, se requiere el príncipe para organizarlos. La sociología da una condición del conflicto diferente, mucho más interdependientes, en donde la solidaridad orgánica y las interdependencias dan otra concepción del conflicto menos radicalizada, individualista, florentina que Maquiavelo. Y en donde el príncipe es menos necesario, porque hay formas de integración estructural que acompañan a conflictos. Por eso la cuestión de Tenochtitlán. Si tú eres chino, piensas que lo que marca el conflicto es la complementariedad, y por lo tanto una armonía de base, que Maquiavelo culturalmente no puede pensar. Y entonces hay dos postulados no cuestionables, pero complejos en su idea. El conflicto es fecundo siempre, de una cierta representación cultural del conflicto. Cuando tú dices el debate público, es una manera de zanjar la apertura de la intervención moderna. No existe en Maquiavelo. Eso lo dices tú de la democracia del siglo XIX y siglo XX. Tienes toda la razón. Y pensaba una cosa, si a mí me llamó tanta la atención Maquiavelo, es que trabajando y al inicio no entendiendo nada en las guerras internas de Centroamérica, caí por azar en una cita de un texto de Sarmiento diciendo: en Centroamérica cada ciudad se cree un país y está en guerra con los demás. Y en esta época me había llevado conmigo para leer La guerra del Peloponeso de Tucídides, y le dije, de cierta manera, estas guerras internas en Centroamérica son el final de las guerras entre conservadores y liberales en el XIX, pero que eran vistos como conflictos inexpiables y que al mismo tiempo se llegaba a acuerdos y no había esta, digamos, interactividad y esta idea de un mundo común, como lo enseña la sociología en los conflictos por la solidaridad orgánica. En Centroamérica era una sociedad muy rara en la cual la solidaridad orgánica se constituía de una manera que era difícil de entender para alguien socializado en el mundo, digamos, de las sociedades centrales europeas. Pero tienes toda la razón, la idea de haya, digamos, conflictos, y si veo los conflictos de apetitos que existen hoy en día en Centroamérica, llevan a un caos. Es decir, son grupos pudientes o narcos, y el pueblo minore, la única vía de escape que ve es de ir al norte y de intentar de pasar el Río Grande para entrar a Estados Unidos o Canadá, que es, digamos, como forma de destrucción de todo. ¿Qué pasa? Tienes toda la razón de señalar esto.
Y efectivamente, digamos, Maquiavelo ve muy poco lo que tú llamas una solidaridad orgánica, sino lo ve como una dialéctica de reconocimiento del otro, pero ve una cosa mucho más caótica que la sociología clásica. Y digamos, yo estoy mal influenciado por mi experiencia de sociólogo de Centroamérica, en el cual este caos es muy visible. Es la cosa que salta a la vista cuando uno empieza a pensar esto y a circular en nuestras sociedades. Sí, Mariana. Me llamó mucho la atención una frase que usted dijo, que era: lo que me constituye como sujeto político es mi capacidad de cuestionarlo todo. ¿Se puede profundizar un poco más en eso? Bueno, es una idea que Lefort retoma de Merleau-Ponty y que aplica a su lectura de Maquiavelo. Merleau-Ponty, digamos, en la herencia de Husserl, que cuestiona y transforma, y no sería suficientemente conocedor de la filosofía de Husserl para hacer una presentación que tenga fundamento de esto, pero la idea de la fenomenología de Husserl retomada por Merleau-Ponty es que la distinción de una cierta filosofía clásica entre el sujeto cartesiano y el objeto es cuestionable, y que de cierta manera en esta capacidad de ser un sujeto político es opinar, actuar frente a los hechos, pero estos hechos también me hacen y son inseparables de mi experiencia. Y era la famosa idea de una metáfora de Husserl y de Merleau-Ponty, lo que llamaba el tocar tocante. Usted va y se agarra una mano, a la vez tiene el gesto de tocar y de ser tocado, y son dos entidades que son como experiencias inseparables. Por ejemplo, cuando Constanza me preguntaba de por qué un gran libro, por qué el regreso o la lectura de Maquiavelo de nuevo, como lector y pensador, soy un hombre que va a leer un libro, pero que también está hecho por la lectura de este libro. Es decir, todos tenemos la experiencia al leer un libro de hacer lo que el psicoanálisis empuja a hacer, asociaciones libres. Una lectura fecunda es: estoy leyendo tal libro y me surge tal idea y tal pregunta. Y de cierta manera, la manera en la cual actúa Maquiavelo o nos enseña que actúa como pensador en El Príncipe es haciendo estas digresiones. Relata una historia y hace una derivación con ideas que le vienen de tal descripción que hace, de tal reflexión que hace. Y digamos, de cierta manera, el pensamiento fecundo tiene que ser metódico y organizado. Si solo es metódico y organizado, nos llega a lugares comunes y tiene que aceptar estas derivaciones que nos dan ideas y que nos permite pensar cosas que no habíamos imaginado que íbamos a pensar al inicio. Y si solo estamos en divagaciones y en digresiones, entonces estamos en un caos y estamos siempre en esta tensión. Y diría yo que el sujeto político es su historia, de querer dominar algo, de pensar algo para circunscribirlo, y al mismo tiempo de aceptar de estar desbordado por las preguntas a las cuales entiende él contestar de manera firme y arreglada para salir de la duda. Contestar una pregunta es a la vez salir de una duda sobre estas cosas, pero también abrirse a otras. Y digamos,
lo que es muy interesante es que mucho de las ciencias sociales hacen esto implícitamente, pero es muy complicado para muchos científicos sociales de aceptar de hacer esto explícitamente. Y toda la fecundidad de las ciencias sociales es de hacer esto. Por ejemplo, si usted toma el libro más impresionante de Durkheim por su capacidad de hacer una ciencia como la medicina experimental, tasas de mortalidad y suicidio. Entonces va comentando los numeritos y de vez en no pocas veces, después de su comentario, tiene intuiciones absolutamente geniales sobre la coexistencia, la angustia de los seres humanos y, digamos, algunas presentaciones muy académicas de esto, de libritos sobre el suicidio para todos, si me permiten esta mala pues dejan esto de lado. Y pienso que tanto la voluntad de hacer una cosa inspirada de la medicina experimental de Claude Bernard, de Durkheim, como lo otro, que es una reflexión que se llamaría metafísica, son inseparables. Y que es esto que tenemos que aprender a hacer de manera más consciente y aceptar que estamos en esta tensión. Sí. Sí, gracias, Gilles, por estas reflexiones. Hay dos cosas que tú dijiste que me hacen pensar y que me traen muchas preguntas. Lo primero es la visión que tiene Maquiavelo sobre el príncipe mismo. Y se suscribe dentro del género literario que había en la época de los espejos para príncipes. El poder estaba muy centrado en la figura del gobernante. ¿Ves? Entonces, luego cuando hablas que Lefort trae estas reflexiones para pensar desde Maquiavelo los problemas de la democracia contemporánea, tenemos que es una democracia donde el poder es ejercido de forma mucho más colectiva que antes. Y ahí en este ejercicio más colectivo del poder, digamos que el príncipe actual es un príncipe colectivo, son dos príncipes, podríamos hablar de la clase política como un solo príncipe, como varios príncipes compuestos de varios individuos a la vez que toman decisiones colectivas que influyen sobre otros. En este sentido, ¿cómo podríamos conciliar esa reflexión, si es que es pertinente o no, con la noción del poder como un lugar vacío del esfuerzo? No me calza todavía eso porque está cada vez más lleno ese lugar. Yo no lo veo vacío, ¿no? O tal vez estoy comprendiendo mal el... No, pero... bueno, la cosa es, de cierta manera, en El Príncipe, Maquiavelo toma como punto de partida la cuestión de cómo se conquista y se conserva el poder y se centra en figuras de príncipes ilustres. Desde la más gran antigüedad de la Biblia, la antigüedad griega romana y el mundo que es el suyo. Y desplaza la mirada diciendo no solo hay el príncipe por encima del popolo minore y de los grandes, y ella esta relación entre tres entidades. Entonces imagina otra cosa y digamos esto es totalmente nuevo y muchas veces, por ejemplo, en los libros de teoría política, en algunas presentaciones de Maquiavelo, esto no se ve y no se nota y me parece una pérdida de cosas que nos permiten entender cosas que iluminan la vida política, que nos permiten entender lo que está pasando. Sobre el príncipe colectivo, sí, no. Hay una Cámara de Diputados y hay un presidente de la República. Y el presidente de la República designa ministros y en no pocos países la Cámara de Diputados está deliberando poco y aplicando normas de el presidente de turno. Entonces, hay situaciones diferentes, pero digamos, las reflexiones también sobre la clase política con capacidad de pretender ser o no la encarnación del interés general, estas cosas se pueden desplazar del príncipe a la clase política. Sobre el poder vacío, sí, si tú quieres, por ejemplo, cuando hay las discusiones en Argentina y la elección de Alfonsín
después de la derrota humillante del ejército argentino en las Malvinas. No sé qué almirante, te digo esto porque tuve insomnio y leyendo un libro de revista con Natalio Botano, cuenta esto y dice, no sé qué almirante decía, las urnas están con candado y no vayan a pensar que cuando organicemos elecciones nos van a defraudar con elecciones. Aparece un presidente radical que gana limpiamente la elección contra los que habían sido postitos y decía siempre, si se deja libertad de voto, los peronistas siempre van a ganar. Hay un espacio nuevo, no sabe quién va a ganar y después los peronistas regresan o digamos una forma nueva del Partido Justicialista está a víspera de ganar las elecciones en Argentina. Es decir, que hay una incertidumbre fundamental sobre quiénes van a gobernar y cómo, y hay a la vez poca amplitud en algunas decisiones económicas y mucho más que lo que uno imagina. Entonces, esta idea del lugar vacío es de decir en el mundo democrático cuáles sean los prejuicios, las inhibiciones, la capacidad de algunos de pretenderse como los que saben, por ejemplo, tipo FMI o Banco Mundial sobre la economía. Hay una actitud, una capacidad de imaginar cosas que es nueva y sobre todo no hay grupo al cual, partido o facción al cual pertenezca definitivamente el poder, y si aparecen los gobernantes de turno como demasiado vinculados a un grupo social de los pudientes, pues aparecen los famosos populismos de gente que pueden aparecer en el espectro de la derecha o de la izquierda, diciendo son los mismos, son canallas que se lucran y que son todas las cosas en Francia sobre el Partido Socialista y la derecha que son la misma, y vamos con otros, o el discurso de la extrema derecha puede decir esto, y efectivamente la gente dice, ya estamos hartos que unos monopolicen todo esto. Y hay las cosas más sorprendentes que pueden surgir. Por ejemplo, Danilo hablaba de las peripecias de la política italiana, son alucinantes, pero son también alucinantes porque hay grupos que se recomponen y que nadie, digamos, durante años la democracia cristiana fue como algo central que lo manejaba todo en Italia, y este partido se volatilizó. Y la experiencia de democracia moderna, si lo vemos, es esta fluidez de los partidos políticos y esta cosa que surjan nuevos, desaparezcan, y si podemos ver periodos de 20 años que parece que hay unas que pesan y después no. Es en esto que digo la metáfora del esfuerzo del poder vacío, que hay una capacidad de cuestionar y de recomponer, es una experiencia muy nueva en lo que sabemos de la historia de la humanidad, de una libertad de asociación, de juntar gente, de aglutinarse, que es totalmente nueva, y de deshacerse de cosas antiguas, así como tiramos una ropa que vemos usada o que ya nos gusta. Es un poco esta metáfora. Creo que esta metáfora señala estos fenómenos. No sé si me explico bien o no. Yo me voy a tomar la palabra porque voy a tomar también, pero me la voy a tomar también. No, primero gracias por la exposición y también por el estímulo para volver a Maquiavelo y traer también a la lectura de Lefort. No sé, eso ya lo habíamos conversado antes, pero es algo que no se lee tanto, bueno, al menos en los círculos más sociológicos, conceptos de raza, filosofía política. Hay algunos grupos que no están para este libro. A mí me gustaría hacer como un pequeño comentario porque, claro, lo que tú traes es esta inspiración que toma Lefort de Maquiavelo para pensar, ¿no?, en su propia teoría. Y al mismo tiempo traes tu lectura de Maquiavelo. Y a mí una cosa me interesaría saber si tú puedes desarrollar un poco más, porque claro, lo que tú has traído, lo que has discutido ahora,
es al mismo tiempo Maquiavelo planteando este conflicto entre los apetitos, la necesidad de un tercero, y un tercero que tiene un carácter muy contingente y muy autosostenido, ¿no? Y creo que eso es súper interesante para nosotros, porque nosotros que estamos trabajando sobre autoridad es una pregunta como cuando uno piensa en autoridad y política hoy, probablemente si hay una pregunta es cómo se construye este lugar de autoridad política. Pero bueno, me gustaría saber si tú pudieras abundar sobre esa cuestión, sobre la cuestión en la lectura que tú haces con Maquiavelo y también en Lefort. ¿Qué es esa pregunta precisamente por cómo yo sostengo ese lugar? No lo que tengo que hacer, que eso está claro, sino cómo se sostiene ese lugar, que puedo decir, no lo explico esas tareas, pero cómo se hace en esta dimensión contingente. También me fascina porque, bueno, en esta discusión sobre la cuestión de las discusiones sobre autoridad y pensar en los dos modelos, también retomando un poco la cuestión que planteaba Danilo, este lugar, que es un lugar aparentemente autosostenido, que es una ficción completamente distinta a los modelos de autoridad política que son armados, sostenidos, legitimados, construidos, estables, definidos externamente. Entonces, si pudieras hacer una reflexión sobre eso sería súper interesante. La segunda cuestión es un poco retomando, Daniel, lo que decías y tu respuesta, porque efectivamente en ese contexto lo que hace es Maquiavelo, y lo que tú has traído, él le da mucho menos valor cuando él decía no es un sociólogo moderno, en el sentido por poner clásico, si estoy entendiendo bien, porque la integración sistémica, la capacidad sistémica está no es tan importante, es como si lo que estuviera en juego es una especie de integración relacional, ¿no? Robert Lechner lo decía para América Latina, y decía, aquí esta integración sistémica no funciona como nosotros estamos esperando. Entonces, eso también me parece interesante lo que tú estás planteando de cómo funciona de esa manera. Y bueno, eso creo que es un comentario más general, pero solamente para terminar, me gustaría si tú pudieras hacer una reflexión sobre lo que tú habías traído, ¿no? Estas dos cuestiones que te plantea Lefort. Por un lado, la idea de que el lugar del poder es un lugar que en realidad no pertenece a nadie, que quiere decir que siempre está siendo disputado, por un lado, y por otro lado, esta cuestión de que todos podemos participar e intervenir, que es un poco la idea de igualdad en el fondo, a lo que está apelando. En un mundo de iguales, todos podríamos intervenir de la misma manera y además no está garantizado su lugar de poder para pensar la democracia. Pero ¿cómo lo pensarías tú en el contexto actual? ¿Cómo harías una interpretación de esta propuesta de Lefort en el contexto actual? Sobre esta idea del poder como ficción autosostenida, hay la idea de Maquiavelo sistematizada por Lefort, subrayada por Lefort, de que el príncipe nace del deseo de los pequeños de no ser oprimidos por los grandes, y que tiene que aparecer, y da muchos ejemplos Maquiavelo de esto, del príncipe como el protector de los pequeños, y hay, digamos, esta idea muy fuerte que, de cierta manera, y lo dice hasta en la monarquía, el rey aparece ya no como el último y el más pudiente de una cadena de feudales, sino que puso los grandes señores feudales en su lugar y apoyó las clases bajas. Y digamos, la historia, de cierta manera, de la monarquía absoluta en Francia es esto: arrasamos los grandes o los transformamos en payasos en la corte de Versalles, pero ya no son duques con sus ejércitos en sus tierras, sino gente que participa en un ritual de corte, pero que ya no tiene esta capacidad de ponerse frente al soberano.
Y hay esta idea que, digamos, de la misma manera, si tomamos el ejemplo de Bonaparte, que se convierte en Napoleón, él va a ser una especie de encarnación del seguimiento y la estabilización de la Revolución Francesa, y soldados van a sentirse en una especie de epopea yendo a saquear la mitad de Europa y llevando la libertad a la punta de las bayonetas. Es una construcción imaginaria, es decir, hay un carisma que se construye y que se puede derrumbar. Y la idea de Napoleón es que es un plebiscito para un hombre que da grandeza y fortaleza a un pueblo, que le da una especie de destino universal. Somos la patria de la Ilustración y nos extendemos. Es una construcción, digamos, totalmente imaginaria y que tiene efectos reales tremendos. Y digamos, pienso que son estas cosas que subraya Le Fort, mecanismos de este estilo que retoma a partir de Maquiavelo. Y, por ejemplo, el ejemplo muy llamativo es el de Moisés con el faraón. Son estas mismas ideas. Que más hay, y digamos, el ejemplo de Moisés es muy interesante, porque es el hombre, el elegido de Dios, y este elegido de Dios aparece como un gran capitán, como Cortés, diciendo a sus hombres a víspera de atacar Tenochtitlán: vamos a quemar las naves para ya no poder regresar, y los convence de quemar las naves, porque si 4 tipos se le rebelan, dicen vos sos loco y te desgollamos ya, se perdió. O sea, es la capacidad de decir: los llevo a una aventura y ustedes creen que vamos, esto es nuestro destino y nuestro tiempo. Hay esta idea de una construcción, y que, digamos, es totalmente diferente de figuras de la autoridad, por ejemplo, como en México, los científicos o la gente bien, con esta idea cristiana de que somos la parte superior de la sociedad, tenemos que dar ayuda y apoyo a la parte inferior de la sociedad, pero es como una inscripción casi natural en la naturaleza de la sociedad humana. Aquí hay una imagen de un artificialismo asumido que me parece, digamos, muy importante. Y, digamos, y efectivamente, si vemos, por ejemplo, toda la reflexión de Marx sobre la solidaridad del proletariado, o si vemos algunas primeras reflexiones de Castoriadis sobre la autogestión generalizada, él dice: la plaza del proletariado en el proceso de la división capitalista del trabajo hace que para que cumplan las normas en una gran empresa, sea una fábrica de automóviles, un conjunto de industria electrónica, la gente tiene que evadir las normas, imaginar cómo hacer las cosas, y por su trabajo y su experiencia social toman conciencia de que tienen que imaginar y participar. Maquiavelo no tiene ninguna reflexión así, digamos, y estas reflexiones que retoma Castoriadis, dice una cosa muy lapidaria: la sociología burguesa lo enseñó muy bien y los marxistas no lo quieren ver. Lo retoma de Herbert Hughes y de la primera sociología del trabajo, digamos, que nace en la escuela de Chicago. Esto Maquiavelo no lo ve para nada. Es una cosa que estamos en otro, digamos, horizonte cultural, otro horizonte de una experiencia antropológica, es otra cosa. Respecto a las 2 últimas preguntas que me dices, que son las más difíciles, digamos, sobre qué significa que todos participemos en la política. Es obvio que la cosa de la cual platicamos a mediodía del asambleísmo, que cada quien tiene 2 minutos para hablar y que ya no se grita ni se pega en la mesa, se hace así o así, no sé cómo, para decir ya cállese y no nos gusta, es una cosa que es, digamos, una falacia y una cosa
tan ingenua como de pensar que unos saben y unos no saben. Pero lo que es, por ejemplo, muy interesante de ver cómo hay algunas resonancias muy insospechadas y inesperadas en el debate público. Veo todo el debate que surgió a partir de esta joven sueca que dice: ya no tomo el avión, tenemos que preocuparnos por el futuro del planeta. Hay una especie de acciones que nadie esperaba, que hace que de pronto una pregunta que la gente planteaba seriamente, con la primera vez que fui a punto de votar fue en las elecciones del 74, cuando estaba bachillerando en Francia. Hubo un ecologista muy serio que se llamaba Dumont, que hizo su campaña política, tenía su camisa blanca, un chalequito rojo y tenía un vaso de vidrio con agua. Y dijo: miren señores, lo que está en este vaso ahora pensamos que abunda y que habrá para siempre. Dentro de pocos años esto va a escasear y va a ser un problema. Todo el mundo muerto a la cabeza. Hoy en día, estas cosas que planteó de manera frontal, puede ser en algunas cosas muy ingenua esta joven sueca, toma una amplitud. Hay unos que dicen que escándalo, ahora hay un juvenismo que hace que cualquier tontita de 14 años que venga a decirnos nos tenga que dar normas, pero es un poco un ejemplo de cómo cosas surgen en un debate público, o de la misma manera que el Me Too se desarrolló con efectos de resonancias impresionantes y que tienen paralizado a un montón de gente y que hacen vacilar las famas más establecidas. Pienso en un cantante que nunca me gustó, que se llama Patrick Bruel en Francia, que ahora está en víspera de una acusación, y el tipo, que para mí siempre fue un payaso, aparece como un payaso acusador. Y es en esto que pienso que es que haya, digamos, y no es cosa solo de las redes sociales, es una cosa más antigua de cómo en momentos hay grupos que no se sabe muy bien por qué, siempre se hace la sociología de esto después, pero en el momento no se llega a ver venir, como algunos problemas planteados por un número reducido de gente llega a ocupar una plaza enorme en la agenda pública, a veces por causas muy injustas. Veo algunas preocupaciones racistas frente a los migrantes en Francia, pero también otras como la igualdad de género o preocupaciones ecológicas, y que, si quieres, es de cierta manera es una participación, y que pasa por estos canales raros, que pasan por gente con recursos desiguales, pero que hacen que haya, digamos, una especie de discusión colectiva y de, por ejemplo, es muy divertido, estaba leyendo esto en El País antes de venir, en las elecciones en Austria, la ultraderecha que tenía viento en proa se bajó de manera tremenda, porque tienen algunos casos de corrupción súper sonantes, y ahora son cosas que se toleraban un poco, ahora ya no. Y hay una derecha, entre comillas, civilizada, que retomó fuerza, y una izquierda clásica coludida con las recetas de la tercera vía de Tony Blair y de Anthony Giddens, se fue a pico, y los que surgen con mucha fuerza son los ecologistas, que era la cosa menos esperada que sea. Es en esto que pienso que, digamos, hay una especie de cosa que se hace en el debate público y que y se podría regresar a Maquiavelo, de saber decir que hay que a veces hablar fuertemente y decir: no estamos para medio medidas, tendríamos que hacer las cosas de verdad, y que muchas veces estas cosas están sepultadas y no se oyen, y un día pues no hay que desesperarse, hay que seguir en esto y se oye. Es un poco no sé si es una completa respuesta, muy incompleta, pero sería incapaz de dar una más convincente. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Sí? Bueno,
Nada, bueno, muchas gracias por la presentación, por el debate, gracias a todos y a todas por venir, y nos seguimos viendo en las otras actividades del núcleo Milenio de la Autoridad. Eso, muchas gracias. Un aplauso.